Hola, muy buenas noches. Somos el equipo de aplicación de tecnologías de la información del grupo E y vamos a hablar sobre los trastornos de la alimentación. El grupo está conformado por mi compañera Ana Lucía Alcalá Treviño, América Denise, Ana Gaby Montaño, Valentín Gutiérrez, su servidor, y Jessica Lucero. Y vamos a iniciar mi compañera Ana Gaby con el tema de los trastornos de la alimentación. Ana Gaby, por favor. Bueno, vamos a empezar por qué son los trastornos de la alimentación. Los trastornos de la alimentación, también llamados trastornos de la conducta alimenticia, TCA, son condiciones psicológicas caracterizadas por hábitos alimenticios que son poco saludables, obsesivos, desordenados, y estos vienen con síntomas emocionales y físicos. Las personas con estos trastornos no eligieron tenerlas. Estos trastornos pueden afectar la salud física y mental de quienes las padecen, y en algunos casos hasta pueden poner en peligro la vida. Bueno, los tipos más frecuentes de los trastornos son la anorexia nerviosa, que esta se caracteriza por la restricción severa de la ingesta de alimentos, un medio intenso a engordar y una distorsión de la imagen corporal. La bulimia nerviosa es la que se caracteriza por episodios recurrentes de atracones de comida, seguidos de conductas compensatorias inapropiadas como vomitar, usar laxantes o hacer ejercicio en exceso. También está el trastorno por atracón. Este se caracteriza por episodios frecuentes de atracones de comida sin conductas compensarias inapropiadas. También está el trastorno por evitación, restricción de la ingesta de alimentos. Este se caracteriza por la falla de interés o una aversión persistente hacia la comida que conduce a una ingesta insuficiente o selectiva. Bueno, ahora voy a hablar sobre los síntomas y signos. Los trastornos alimenticios pueden manifestarse en una serie de signos y síntomas físicos y emocionales, que pueden ser conductas y actitudes que indican que la pérdida de peso y el control de la alimentación se está convirtiendo en la mayor preocupación que tiene la persona, saltarse comidas con todo tipo de pretextos, no acabarse la comida o tirarla. También está esconder o almacenar la comida, ir al lavabo inmediatamente después de la comida, intentar ocultar vómitos y justificarlos. También están quejas sobre el estreñimiento, uso de laxantes o usar pastillas para adelgazar. Otro síntoma es mostrar un interés repentino en cocinar y recetas, preparar platos elaborados pero no probarlos, informarse sobre la composición de la comida y su valor energético, o sea, esto se refiere a que las personas empiezan a contar las calorías. Y bueno, causas. Aquí lo que nos dice es que los trastornos de la alimentación no se comprenden completamente. O sea, no hay una causa específica por la que le suceden estos a las personas. Pero las investigaciones sugieren que es una combinación de factores como genéticos, biológicos, conductuales, psicológicos y sociales, que estos aumentan el riesgo a tener algún tipo de este trastorno. Y bueno, uno puede ser por genética, que es posible que algunas personas tengan genes que estos les aumenten el riesgo a desarrollar estos trastornos. También está la biología, que los dos factores biológicos, como los cambios en las sustancias químicas del cerebro, estos pueden influir en los trastornos. Bueno, lo siguiente es, ¿quién está en riesgo de tener este trastorno de la alimentación? Bueno, los trastornos de la alimentación pueden afectar a personas de cualquier edad, origen racial y etnético, peso corporal y género. Incluso las personas que parecen ser sanas, o sea, que se ven saludables, como los atletas, pueden tener estos trastornos y estar extremadamente enfermas. Los factores de riesgo, los trastornos de la alimentación suelen comenzar durante la adolescencia y la juventud, aunque pueden producirse a cualquier edad. Ciertos factores pueden incrementar el riesgo de desarrollar trastornos alimenticios como los siguientes: antecedentes familiares, problemas de salud mental, dietas, antecedentes de acoso por el peso y estrés.
Y bueno, ahora voy a hablar sobre el tratamiento para esta enfermedad. Los objetivos típicos del tratamiento incluyen restaurar la nutrición adecuada, lograr un peso corporal saludable, reducir el exceso de ejercicio y frenar atracones. Los planes de tratamiento por lo general están diseñados de acuerdo con las necesidades individuales y pueden constar de uno o más de los siguientes tratamientos, que pueden ser psicoterapia, control y atención médica, asesoramiento nutricional y los medicamentos. Bueno, como ya lo mencioné, uno de estos puede ser los medicamentos, pero los medicamentos no pueden curar un trastorno alimenticio, ya que se ha demostrado que ningún medicamento ayuda con el aumento de peso para el tratamiento de la anorexia. En el caso de la bulimia o el trastorno alimenticio compulsivo, algunos medicamentos pueden ayudar a controlar los impulsos de atracones o depuraciones, o controlar la tensión extrema que se les presenta a la comida y a la dieta. Unos de estos medicamentos, que son los más comunes que se usan, son los antidepresivos, que son los medicamentos más comunes que se usan para tratar los trastornos, que implican los atracones, purgas, pero la situación a veces se recetan, en algunos casos se receta otro tipo de medicamentos. Y bueno, este es un porcentaje que nos muestra las personas con trastorno de anorexia y bulimia en México, que como ven, la mayor parte en el sexo femenino y las demás están en ambos sexos o en el sexo masculino. Y bueno, eso sería todo. Gracias. América, digo, tu micro. Bueno, yo les voy a hablar de la bulimia. Este es un trastorno alimentario grave y que puede llegar a ser fatal. La bulimia consiste en tener episodios de atracones y, o sea, que consuman cantidades grandes de alimentos y luego se provoquen el vómito para así tratar de deshacerse de las calorías de forma no saludable. Causas. Muchas más mujeres que hombres padecen de bulimia y se desconoce la causa exacta de la bulimia, pero pueden ser los factores genéticos, psicológicos, familiares, sociales o culturales. La bulimia probablemente se debe a más de un factor. Factores de riesgo. Uno de los factores de riesgo de la bulimia puede ser la biología, o sea que las personas con familiares como sus hermanos o padres o hijos con un trastorno alimenticio son más propensas a a desarrollarlo también, lo que indica un vínculo genético posible. Y también tener sobrepeso durante la niñez o adolescencia también puede aumentar este riesgo. Otro factor de riesgo puede ser problemas psicológicos o emocionales, como la depresión o trastornos de ansiedad, o igual el consumo de sustancias eh, que también están ligados a los trastornos alimenticios. Estas personas pueden tener sentimientos negativos, o sea, sobre ellas mismas y en algunos casos los eventos traumáticos o el estrés ambiental pueden influir en que las personas tengan algún trastorno. Eh, los síntomas o los signos de la bulimia se pueden incluir que se preocupan por la forma en la que se ve su cuerpo o por su peso
o que vivan con miedo a aumentar de peso, repetir episodios donde coman cantidades excesivas de comida, sentir una pérdida de control durante el atracón, o sea, como si no pudiera dejar de comer o que no pueda controlar lo que come, forzar el vómito o hacer mucho ejercicio para no aumentar de peso, usar laxantes o diuréticos o enemas después de comer cuando no son necesarios, o ayunar constantemente, o igual usar suplementos dietéticos o productos a base de hierbas en exceso para bajar de peso. Unas de las señales de advertencia que debemos ver en otras personas que pueden tener bulimia puede ser la preocupación o las quejas constantes por ser gordos, la percepción corporal distorsionada o excesivamente negativa, el consumo repetitivo de cantidades grandes de comida, en especial de alimentos que la persona suele evitar, o igual la adopción de dietas estrictas o ayunos después de comer en exceso, la negación por comer en público o frente a otras personas, las visitas al baño justo después de comer, hacer ejercicio en exceso, la presencia de llagas, cicatrices o callos en los nudillos o las manos por la provocación del vómito, daño en los dientes y encías, cambio de peso, inflamación en las manos y los pies, la inflamación de la cara y las mejillas a causa del agrandamiento glandular. Cuando la bulimia no se trata, puede tener efectos graves sobre la salud, por lo que si una persona tiene síntomas de bulimia, es necesario que busque atención médica cuanto antes. El diagnóstico para la bulimia puede ser si se observa en una persona que tiene episodios recurrentes de atracones, o sea, pues comer comida en exceso en un corto periodo de tiempo, o que tenga una conducta compensadora recurrente e inapropiada para prevenir el aumento de peso, como vómito autoinducido, uso de laxantes u otros fármacos, ayuno o ejercicio excesivo, episodios de atracones y conductas compensadas inapropiadas, al menos 2 veces por semana en un periodo de 3 meses, o la influencia inadecuada del peso o la forma corporal en la imagen personal. Una de las pruebas y exámenes que se puede hacer una persona que presenta signos de bulimia puede ser un examen de los dientes, ya que puede mostrar caries dental o infecciones en las encías como gingivitis. El esmalte de los dientes puede estar erosionado o picado por la excesiva exposición al ácido del vómito. El tratamiento para la bulimia incluye tratamiento nutricional, que te ayuda a adoptar hábitos alimenticios saludables, y también el tratamiento psicológico y otras intervenciones relacionadas. Las expectativas o el pronóstico para una persona con bulimia, esta es una enfermedad crónica y muchas personas afectadas continúan presentando síntomas incluso si tienen tratamiento. Y las personas con menos complicaciones de salud debidas a la bulimia y aquellas que desean y son capaces de tomar parte en una terapia tienen mejores probabilidades de recuperación. Una de las complicaciones que tiene una persona con bulimia puede ser la autoestima negativa y problemas con las relaciones y el funcionamiento social, una deshidratación debido a excesivos vómitos que puede llevar a problemas médicos importantes, como lo puede ser la insuficiencia renal, problemas del corazón como latidos irregulares, caries dental y enfermedad de las encías, periodos ausentes o irregulares en las mujeres,
problemas digestivos, ansiedad, depresión o trastornos de personalidad, abuso de alcohol o drogas, autolesión, pensamientos suicidas o incluso el suicidio. La prevención para la bulimia puede ser promover y reforzar una imagen corporal saludable para tus hijos, sin importar el tamaño o la forma, disfrutar de comidas familiares de forma regular, no hablar acerca del peso en el hogar, desalentar las dietas, en especial cuando incluyen comportamientos de control de peso poco saludables, como lo puede ser el ayuno, el consumo de suplementos o laxantes para bajar de peso o el vómito autoinducido. Hablar con el proveedor de atención médica primario. Este profesional puede identificar los primeros indicadores de un trastorno alimenticio y pues puede ayudar a evitar que ésta se desarrolle más. Y si notas que un familiar o amigo tiene problemas con la comida que pudieran ocasionar o indicar un trastorno alimentario, pues tratar de hablarles sobre estos problemas y preguntarles cómo le puedes ayudar. Bueno, y ahora pasaríamos a hablar al siguiente tema, que vendría siendo la vigorexia. Primero que nada, ¿qué es la vigorexia? La vigorexia es un trastorno dismórfico muscular que se basa principalmente en una distorsión de la imagen que tiene la persona sobre sí misma, en la que principalmente el individuo se percibe como alguien físicamente menos voluminoso, más delgado de lo que realmente es. Incluso llegan a considerarse a sí mismos como alguien más débil o enclenque, según varios autores, entonces es prácticamente eso. Ahora bien, ya dijimos que la vigorexia es un trastorno dismórfico muscular, pero asimismo se enlaza directamente con el trastorno dismórfico. Así que, pues, ¿qué es el trastorno dismórfico? El trastorno dismórfico TD está relacionada por una obsesión que tiene una persona hacia su apariencia física. En este tipo de casos, la persona suele percibir en sí mismo una especie de imperfección. Obviamente, este tipo de imperfección o defecto es imaginaria, es provocada por la misma ansiedad de esta persona, lo que lo lleva a caer en un sinfín de situaciones que lo llevan a preocuparse excesivamente, a tener graves episodios de ansiedad incluso, y que cuando están en una situación en la que este tipo de defecto está expuesto, llegan a sentirse verdaderamente mal al punto de recurrir a un sinfín de medidas para poder disminuirla de cierta manera. Y pues como ya lo había mencionado, las consecuencias de este tipo de padecimientos suelen derivar en casos de estrés y de ansiedad muy elevados. Las personas pueden sufrirlo durante largos periodos a causa de ese tipo de desesperación que siente al estar expuesto de alguna manera o al sentir que ese tipo de defecto es como demasiado prominente. Y pues, como ya lo había mencionado, va a recurrir a muchísimas opciones que él considera como adecuadas para poder conseguir el resultado que quiere y eliminar dicha imperfección. Bueno, ahora, ¿cómo pasaríamos a relacionar el trastorno dismórfico muscular con los TCA? Bueno, debido a que el dominante de la vigorexia es la alteración de la imagen corporal y que en esto mismo suelen recurrir al uso de dietas hipocalóricas e hiperproteicas para poder aumentar la masa muscular y disminuir de cierta manera la grasa corporal que ellos creen poseer, la persona va a llegar a un punto en el que va a preocuparse excesivamente por la imagen que tiene y por el peso corporal que posee. Asimismo, pues de la cantidad de volumen que cuenta muscularmente. Entonces, de cierta manera, esto es lo que hace que la vigorexia pueda enlistarse de cierta manera con los trastornos alimenticios, pero sería más como una subcategoría o subrama. No está directamente aceptada al 100% como parte de los trastornos alimenticios. Algunos la consideran incluso como parte del trastorno de la imagen
o incluso como un espectro del trastorno obsesivo compulsivo. Ahora bien, el TDM o trastorno dismórfico corporal, la vigorexia, se relaciona también de cierta manera con la anorexia. Esto es debido a que en un principio la vigorexia era principalmente nombrada como anorexia inversa, debido a que cumplía con ciertas características que lo hacían como relacionarse con ciertos padecimientos que tenían los pacientes con vigorexia. Digo, con anorexia, por ejemplo, la distorsión de la imagen corporal, el uso de dietas, el uso de rutinas de ejercicio, vamos a decir, más excesivas. Eso era por el motivo que correlacionaban entre sí. Sin embargo, existen pues notorias diferencias. En la vigorexia, la persona está excesivamente preocupada por aumentar de peso y sufre un gran miedo por verse más delgado o más fino, vamos a decir así, más estilizado. Una persona con anorexia es todo lo contrario. Su mayor miedo es tener una figura voluminosa o más grande corporalmente de lo que él considera como adecuado. Es ahí que difieren las dos diferencias, a pesar de que en un principio pues se relacionaban. Las causas de la vigorexia. Realmente no existe una causa específica. Este es un tipo de trastorno multifactorial debido a que pueden influir muchísimos factores en este tipo de trastornos dependiendo de cada persona, pero por lo general suele relacionarse más con las personas que tienen un nivel de autoestima muy bajo, que son más perfeccionistas, o incluso puede estar derivado de un cuadro de ansiedad o un episodio depresivo. Y pues como ya lo había mencionado, es una causa multifactorial, pero suelen existir como unos factores de riesgo más comunes, dependiendo el estudio, varios estudios que se realizaron. Algunos de estos pueden ser tener baja autoestima, como ya lo había mencionado, poseer un alto nivel de autoexigencia, las personas obsesivas y perfeccionistas consigo mismas, personas con antecedentes de sobrepeso u obesidad, esto suele ser un detonante muy fuerte. Se niegan a volver a tener la imagen que ellos poseían antes. Personas con antecedentes de bajo peso, que vendría siendo lo mismo, pero a la inversa. Personas con antecedentes de acoso o burla relacionados con el aspecto físico. En este aspecto también involucra mucho el impacto psicológico que tuvo este tipo de comentarios en la persona y las personas cometidas constantemente a presión social. Esto sobre todo afecta, se ha visto más en el caso de los pacientes masculinos, suelen estar sometidos más a la idea del estereotipo masculino de un cuerpo pues más fuerte, más trabajado, lo cual los lleva a someterse a más tiempo en el gimnasio y constantemente caer en otro tipo de medidas para poder conseguir el cuerpo que deberían de tener según la sociedad. Bueno, al igual que muchos otros trastornos y enfermedades, la vigorexia tiene varios signos y síntomas muy característicos y que principalmente pueden ser conocidos como señales de alarma. La primera es que la persona está constantemente preocupada de que la idea es de que su cuerpo no está lo suficientemente desarrollado y musculoso, como ya lo había mencionado, tienen la perspectiva de que su imagen es completamente lo contrario a lo que poseen, que son más delgados, que son más finos de complexión corporal, más pequeños. Otra cosa es que el individuo, como está constantemente centrado en la idea de mantener su dieta o mantener su tipo de entrenamiento muy intenso, va a empezar a alejarse de su círculo social para poder enfocarse en lo que él considera como mm, como de mayor prioridad. Se evita situaciones donde ha de mostrar su cuerpo. Como ya lo había mencionado, se genera un gran nivel de estrés y de ansiedad cuando dicha imperfección él está expuesta. Cuando tienen la necesidad de mostrar su cuerpo, también se produce un gran nivel de estrés y ansiedad porque al fin y al cabo están mostrando aquello con lo que se supone que no están cómodos, aquella parte que su trastorno les está haciendo creer que está mal. La preocupación por la inadecuación de su cuerpo causa malestar clínico significativo que infiere en su vida social o en otras áreas importantes. Va a llegar un punto en el que este tipo de trastorno
Si ya afectó en lo social, va a empezar a afectar en lo físico. Si ya afectó si ya afectó en lo social y en lo físico, va a afectar en lo psicológico. Va a llegar un punto en el que sin querer va a afectar en todo el entorno social, físico, mental, laboral, todo el entorno que conforma la vida del individuo va a venir siendo afectado por dicho trastorno. El sujeto sigue con entrenamiento, la dieta o el uso de sustancias a pesar de saber las consecuencias adversas, tanto físicas como psicológicas que lo producen. En algún punto, como ya lo había mencionado, todo el ambiente de la persona va a estar afectado. El individuo ya sabe, el paciente ya sabe que está de cierta manera causándole daño. La gente de su entorno ya sabe que se está causando daño, pero su trastorno lo va a llevar a seguir teniendo este tipo de conductas, a no soltarlas de cierta manera porque sabe que eso lo hace sentir bien, siente que lo debe de hacer y al verse al espejo es también un motivante para poder seguir llevándolas a cabo. Aumenta la ingesta proteica en su dieta y busca reducir en mayor medida las grasas que pueda llegar a consumir. Pues ya lo había dicho, o sea, se va a someter a distintos tipos de dietas rigurosas para poder lograr los objetivos que él desea conseguir. Eh, una de las medidas más comunes en este tipo de trastornos son el uso de anabólicos. Este tipo de fármacos son versiones sintéticas de la testosterona masculina, que es la principal hormona sexual en los hombres y que tiene como objetivo promover y mantener las características sexuales masculinas, como el vello facial, y la voz profunda. Pero también tiene que ver mucho con el crecimiento muscular. De hecho, varios doctores lo utilizan en casos muy específicos cuando el paciente lo requiera, pero cuando el paciente lo necesite, por eso tiene que ser un control muy detallado. Y pues este tipo de fármacos, como ya lo había mencionado, se volvieron como una medida muy importante en los pacientes con vigorexia, ya que suelen recurrir muchísimo a este tipo de fármacos para poder, vamos a decir, acelerar su proceso de cierta manera, ya que, como lo había mencionado, estimulan el desarrollo muscular y pues es principalmente por este factor que suelen ser bastante consumidas entre los pacientes con vigorexia. Y pues en este tipo de gráfico podemos ver algunos de los anabolizantes más comunes en México, siendo el más predominante la mestodrosterona y el de menor consumo sería el estanosol. Obviamente, como todo fármaco, si se consume sin consentimiento y el cuidado adecuado, tiene varios efectos adversos, como son en los hombres, la reducción del recuento de espermatozoides, en las mujeres, la reducción del tamaño de las mamas, en los hombres la atrofia testicular, mayor riesgo de cáncer de próstata, calvicie y obviamente la adicción. En las mujeres también está la redistribución de la carga corporal hacia formas más masculinizadas, crecimiento de vello facial, cambios de la voz y pues en ambos sexos se puede producir adicción. Este es un tipo de trastorno que tiene como epidemiología mayormente caracterizada en hombres, dando el 80% de las investigaciones que los pacientes con TDM son del género masculino y solamente el 20% son femeninos. Sin embargo, esto no es como un punto específico o algo predefinido. Pueden existir tanto pacientes femeninos con vigorexia como masculinos con vigorexia. Esto no es un factor distintivo o 100% predeterminado. Bueno, el tratamiento de la vigorexia se basa principalmente en terapia psicológica, es uno de los factores más relevantes de este tipo de tratamiento. Sin embargo, antes de pasar a este punto, se tienen que plantear varios puntos a recalcar con el círculo familiar con el círculo más cercano del paciente para poder ayudar a su proceso de recuperación. Algunos de los más significativos es evitar hacer comentarios sobre el aspecto del paciente. No importa que la intención sea buena o que busquemos brindar de cierta manera apoyo o confort a la persona, ya que inconscientemente en el estado en el que se encuentra el paciente puede llegar a malinterpretarlo o tomarlo como
una exageración por parte de la persona que lo está recibiendo, que lo está dando, que está dando el comentario. Y no tratar de convencerles de que su aspecto es normal, ni tampoco afirmar que hay algo malo en su apariencia cuando no es cierto. Este yo creo que es el factor más necesario a tomar en cuenta. No se debe hablar del aspecto del paciente sin importar el motivo que sea, a menos que se esté hablando con el especialista adecuado, en este caso un especialista de la salud o un especialista en la salud mental. Y pues los principales factores desencadenantes involucrados en el desarrollo de la vigorexia son de tipo cultural, social y educativo. Es por ello, como ya había mencionado, que se debe de recurrir de cierta manera, a un apoyo psicológico, ya que principalmente en este tipo de tratamiento se debe de enfocar en modificar la conducta y la perspectiva que tiene el paciente sobre su cuerpo. Es prácticamente reprogramar la mente del paciente para que entienda, de cierta manera, que lo que está viendo no es real, es solo una percepción de su imagen provocada por su mente. Y pues en este tipo de fases principalmente suelen utilizarse el factores similares que se utilizan para los tratamientos de trastorno alimenticio y que orbitan principalmente en la imagen corporal, la flexibilidad y la flexibilidad cognitiva. Y debido a que estamos hablando de un trastorno de la imagen que suele estar ligado también con la alimentación, siempre va a ser necesario, como ya había mencionado, también recurrir con distintos especialistas. En este caso, como estamos hablando de cierta manera, un trastorno ligado a la alimentación, también es necesario acudir con un especialista en nutrición para poder llevar a cabo una dieta que no afecte más de cierta manera la salud del paciente, que le ayude a recuperar y que ayude a disminuir de cierta manera los efectos en su cuerpo que ya había provocado por dietas excesivas, mala alimentación e incluso el consumo de sustancias. Y pues aquí podemos ver algunos ejemplos de fórmulas para que nos pueden ayudar para este tipo de casos. Son las fórmulas para el cálculo de peso saludable y las fórmulas de cálculo de complexión corporal e índice de masa corporal. Por mi parte sería todo. Muchas gracias. Ok, voy a hablar sobre el tema de los trastornos por atracón. Esto es definido como los psicólogos como un TCA, que es un acto en el cual la persona tiene arranques compulsivos de comer de forma desmedida y sin control en lapsos muy cortos de tiempo. Las personas que tienen los trastornos por atracón también se caracterizan por el simple hecho de que dejan de tener cierto control a la hora de comer. Literalmente, comen grandes cantidades de comida, pero, o sea, ellos no pueden parar. No es como decir de que, ok, voy a comer mucho y ya. No, es tipo de que no pueden parar, simplemente. O sea, es como les voy a explicar, ok, los síntomas son consumir alimento de forma exagerada, pérdida del deseo sexual, autoestima baja y la pérdida de control. A esto es a lo que voy. Las personas con este tipo de trastornos alimenticios tienen ya una pérdida de control total sobre la forma de consumir alimento. Aquí se menciona que la forma de consumir alimento ya es de forma exagerada y este puede sustituir bastantes factores. Uno de sus factores podría ser la mala calidad de vida. También puede ser el aislamiento social, obesidad, depresión, trastorno bipolar, ansiedad. Esto puede ir ligado más que nada con anteriores trastornos alimenticios, porque muchas de esas personas que padecen los TCA tienden a padecer muchos ayunos intermitentes o ayunos muy prolongados. Durante bastantes lapsos de tiempo dejan de comer y llega un punto en el que quieren recompensar, su cuerpo les está pidiendo todas esas calorías que no alcanzaron a consumir y es por eso que inician los trastornos por atracones. Y aquí es donde prácticamente ocurren los sucesos de ya no tener control sobre sí mismos a la hora de comer. Y esto puede generar a las personas prácticamente sentimientos de miedo, más que nada por el hecho, porque por experiencia propia se dice que, wow, o sea, ya no me puedo detener. Es tipo, y la gente ya tiene miedo de que pues esto llegue a afectar a su salud. Los factores de riesgo pueden ser también
antecedentes familiares, ya que se ha avalado científicamente que existe riesgo de padecer atracones si un familiar directo los ha padecido. Las dietas también son personas afectadas por esta adversión. ¿A qué me refiero con dietas? Como ya mencioné, las personas que pasan ayunos por mucho tiempo de forma prolongada tienden a recuperar todas esas calorías en una sola comida y es ahí donde un ejemplo de cómo podría ocurrir un atracón. Y es aquí cómo se ejerce el hecho de que los problemas psicológicos están ligados a este trastorno. Y no solo a este, sino a los anteriores trastornos. Más que nada por el hecho de que la gente llega a hacer este tipo de ayunos porque tiene una imagen corporal de sí misma muy distorsionada. Ok, el tratamiento para este tipo de trastorno es ya con un abordaje psicológico y nutricional. La terapia psicológica más recomendada para tratar esta enfermedad es la conductivo-conductual y también se puede aplicar para los demás trastornos alimenticios. Este tipo de terapia más que nada trabaja el hecho de cómo la gente hace relación entre pensamientos y acciones. Entonces, lo que hace este tipo de terapia es hacer que las personas de una forma cambien ya lo que sus sentimientos, cambien las aversiones psicológicas que tienen dentro de su mente y es ahí como se dan cuenta cómo pueden abordar eso para que puedan cambiar sus acciones, que los pueden llegar a afectar en su estado de salud. Y bueno, pues esa sería mi parte de los trastornos por atracones. Bueno, a mí me tocó la anorexia. No se puede ver mi presentación, pero se los voy a decir por aquí. La anorexia es un trastorno de alimentación que hace que las personas pesen menos de lo que se considere saludable por su estatura y su edad, generalmente por una pérdida excesiva de peso. Muchas veces, muchos nos hemos preguntado cuál es la diferencia entre la bulimia y la anorexia. Y claro que la hay. En la anorexia se dan unos episodios purgativos, mientras que en la bulimia es un requisito esencial para el diagnóstico. En la bulimia, la persona ingiere cantidades de comida, generalmente de alto contenido calórico. Sin embargo, en la anorexia, las personas evitan a toda costa comer y lleva un exhaustivo control de las calorías. Las personas anoréxicas se caracterizan por presentar un peso corporal peligrosamente bajo, mientras que en la bulimia suelen tener un peso normativo o incluso por encima de lo recomendado. Sus causas, no se conocen las causas exactas de la anorexia. Muchos factores probablemente estén involucrados entre los genes y las hormonas. Pueden jugar un papel muy importante. Los factores de riesgo que en la anorexia incluyen pues estar más preocupado o prestarle más atención al peso o a la figura del cuerpo. También de tener un trastorno de ansiedad desde niño, ya sea evitar hacerle comentarios a los niños porque desde muy chiquitos pues todos nosotros se nos queda grabadas cada cierta palabra que nos dicen. Si nos dicen que nos vemos más gordos, que nos vemos más delgados, todo eso influye mucho en nosotros desde la niñez. También tener una imagen negativa de sí mismo también puede afectar muchísimo. Y tener problemas alimentarios durante la lactancia o la primera infancia. Al igual que con muchas enfermedades, probablemente sea una combinación de factores biológicos, psicológicos y del entorno. Los factores biológicos, si bien aún no está claro qué genes están involucrados, podría haber cambios genéticos que hacen que algunas personas presenten un mayor riesgo de padecer anorexia. Los factores psicológicos, algunas personas con anorexia pueden tener rasgos de personalidad obsesiva compulsiva que les faciliten seguir dietas estrictas y privarse de comer, aunque tengan hambre. Y los factores de entorno,
es la presión de un grupo que puede ayudar a fomentar el deseo de estar delgado. Esto se genera especialmente entre las mujeres jóvenes. Los síntomas. Una persona con anorexia por lo general tiene miedo intenso de aumentar de peso o engordar, incluso cuando su peso es insuficiente. Se niega a mantener su peso en lo que se considera normal para su edad y estatura, el 15% o más por debajo del peso normal. Tiene una imagen corporal que está muy distorsionada, está muy concentrada en el peso corporal o la figura y se niega a admitir el peligro de la pérdida de peso. Aquí tenemos los síntomas conductuales de la anorexia, que pueden incluir intentos de baja de peso de las personas de la siguiente manera. Restringir estrictamente la ingesta de alimentos mediante las dietas o el ayuno. Hacer ejercicio de forma excesiva. Darse atracones y provocarse vómitos para eliminar los alimentos, lo que pueden incluir el uso de laxantes, enemas, suplementos dietarios o productos herbarios. Estos son algunos de los signos y síntomas emocionales y conductuales. Preocupación por los alimentos, que a veces incluye cocinar comidas elaboradas para los demás, pero no comerlas. Saltar comidas o rehusarse a comer con frecuencia. Negar el hambre o poner excusa para no comer. Comer solo unos pocos alimentos seguros, por así decirlo, por lo general con bajo contenido de grasas y calorías. Adoptar rituales rígidos para las comidas o la alimentación, por ejemplo, escupir la comida después de masticarla o provocarse el vómito. No querer comer en público, mentir sobre la cantidad de comida que ingirió, cubrirse con capas de ropa. También está el estado de ánimo indiferente, falta de emociones, insomnio, irritabilidad, retraimiento social, disminución del interés en las relaciones sexuales. Los factores de riesgo. La anorexia es más frecuente en niñas y en mujeres. Sin embargo, cada vez más los niños y los hombres presentan trastornos de alimentación que posiblemente estén relacionados con el aumento de las presiones sociales. La anorexia también es frecuente en adolescentes. De todas maneras, este trastorno de la alimentación puede presentarse en personas de cualquier edad. Si bien es poco frecuente en mayores de 40, los adolescentes pueden presentar un riesgo mayor debido a los cambios corporales que atraviesan en la pubertad. Ciertos factores aumentan el riesgo de sufrir anorexia, por ejemplo, la genética, que son los cambios de genes en específico que pueden hacer ciertas personas tengan un riesgo mayor de sufrir anorexia. Aquellos que tienen un familiar de primer grado, padre, hermano o hijo, que hayan padecido el trastorno, presentan un riesgo mucho mayor de tener anorexia. Dieta y hambre. Estar a dieta es un factor de riesgo de padecer un trastorno de alimentación. Existen pruebas contundentes de que muchos de los síntomas de la anorexia en realidad son síntomas de hambre. El hambre afecta al cerebro e influye en los cambios de estado de ánimo. El hambre y el adelgazamiento pueden cambiar la manera en la que funciona el cerebro en personas vulnerables. Y las transiciones, ya sea cambiar de escuela, casa o trabajo, cortar una relación o la muerte o la enfermedad de algún ser querido, los cambios pueden causar estrés emocional y aumentar el riesgo de la anorexia. Las posibles complicaciones, pues, es debilitamiento óseo, disminución en los glóbulos blancos que llevan el aumento del riesgo de infección, niveles bajos de potasio en la sangre, lo cual puede causar ritmos cardíacos peligrosos, y falta grave de agua y líquidos en el cuerpo, la deshidratación. Otras complicaciones. La anorexia puede tener muchísimas complicaciones. En su forma más grave puede ser mortal. La muerte puede ocurrir de manera repentina, incluso cuando una persona no está excesivamente delgada. Otras complicaciones de la anorexia comprenden las siguientes: anemia, problemas del corazón como colapso de la vulva mitral, ritmos cardíacos anormales o insuficiencia cardíaca, disminución de la masa ósea, osteoporosis, lo que aumenta el riesgo de sufrir fracturas, pérdida muscular. En las mujeres, ausencia de la menstruación,
En los hombres, disminución de los niveles de testosterona, y problemas renales. Si una persona anoréxica en un estado de desnutrición grave, todos los órganos del cuerpo pueden sufrir daños, incluido el cerebro, el corazón y los riñones. Además de un sinnúmero de complicaciones físicas, las personas con anorexia suelen tener otros trastornos de salud mental. Algunas de estas pueden ser depresión, ansiedad y otros trastornos del estado de ánimo. La prevención. No hay nada que garantice la prevención de la anorexia nerviosa. Los médicos de cabecera, pediatras, médicos familiares e internistas están en una buena posición para identificar indicadores tempranos de anorexia y evitar que se presente la enfermedad en un estado avanzado. Por ejemplo, en las consultas médicas de rutina pueden hacer preguntas acerca de los hábitos alimentarios y el grado de satisfacción con el aspecto. Si notas que un familiar o amigo tienen baja autoestima, hace una dieta demasiado estricta y está insatisfecho con su aspecto. ¿Qué tipos de anorexia nerviosa existen? Aquí se pueden dar dos tipos. La restrictiva, que es el adelgazamiento, se debe a la disminución del consumo de alimentos, que pueden complementarse con los ejercicios físicos muy excesivos. No se producen episodios de atracones ni de provocar el vómito, ni de abuso de laxantes. Y están los atracones purgas, que se producen episodios de atracones de forma regular, seguidos de purgas, es decir, se provocan el vómito, o uso incorrecto de los laxantes. Pruebas y exámenes. Se deben hacer exámenes para ayudar a determinar la causa de la pérdida de peso o ver qué daño ha causado. Muchos de estos exámenes se repetirán con el tiempo para vigilar a la persona. Estos son algunos de los análisis que pueden ser de pruebas de densidad ósea para buscar huesos delgados, la osteoporosis, conteo sanguíneo completo, electrolitos, pruebas de la función renal, pruebas de la función hepática, proteína total, pruebas de la función tiroidea y análisis de orina. Diagnóstico. Si el médico sospecha que tiene anorexia nerviosa, por lo general te indicará varias pruebas y exámenes para precisar un diagnóstico, destacar causas médicas del adelgazamiento y determinar si tiene alguna complicación relacionada. Por lo general, estos exámenes y pruebas comprenden los siguientes. La exploración física. Consiste en medirte la estatura y el peso, controlar los signos vitales como la frecuencia cardíaca, la presión arterial y la temperatura. Controlar la piel y las uñas para detectar problemas, escuchar el corazón y los pulmones y examinar el abdomen. Análisis de laboratorio. Pueden consistir en un hemograma completo y análisis de sangre más especializados para controlar los electrolitos y las proteínas. Evaluación psicológica. Es probable que un médico o un profesional de salud mental te hagan preguntas sobre tus pensamientos, sentimientos y hábitos alimentarios. También pueden pedirte que completes cuestionarios de autoevaluación psicológica. El tratamiento. El mayor desafío de la anorexia es ayudar a la persona a reconocer que tiene una enfermedad. La mayoría de las personas que sufren este tipo de anorexia niega a tener un trastorno alimenticio y con frecuencia buscan tratamientos solo cuando su afección es grave. Se han diseñado diferentes programas para la anorexia. Estos pueden incluir cualquiera de las siguientes medidas: aumento de la actividad social, disminución de la cantidad de actividad física, uso de horarios para comer. Las expectativas. La anorexia es una afección grave que puede ser mortal. Los programas de tratamiento pueden ayudar a las personas afectadas a regresar a su peso normal, pero es común la recaída de la enfermedad. ¿Cuándo contactar a un profesional o médico? Primero hay que identificar
y hacer que la persona esté consciente que tiene la anorexia. Cuando ya la persona está consciente de que sí está grave y necesita ayuda, tiene que hablar con su proveedor de atención médica. Debe de estar demasiado preocupado por el peso, haciendo demasiado ejercicio, restringiendo el alimento que come o come muy, muy poco. Y conseguir la ayuda médica de inmediato. Y eso es todo. Ok, muchas gracias. Y por nuestra parte vendría siendo todo de la exposición de trastornos de la alimentación. Buenas noches a todas.